F-22 Raptor. Estados Unidos gastó $67.000 millones para construir 195 aparatos, y al final obtuvo el caza más caro de la historia de la aviación. El programa comenzó con planes mucho más modestos. A finales de los años 80, la Fuerza Aérea de Estados Unidos quería comprar 750 aparatos de este tipo, para reemplazar a los envejecidos F-15. Pero la Guerra Fría terminó, los presupuestos se redujeron, y el pedido se recortó 3 veces. Primero a 381, luego a 278 y finalmente a 195 definitivos. Y los costos de desarrollo, $32.500 millones, ya se habían gastado. Simplemente se repartieron entre un número menor de aparatos. Como resultado, cada avión le costó al erario público aproximadamente $350 millones. Pero con ese dinero, Estados Unidos obtuvo algo sin precedentes. El Raptor es el primer caza de quinta generación producido en serie en el mundo, capaz de hacer lo que ningún otro avión sabe hacer: volar más rápido que la velocidad del sonido sin poscombustión. Este régimen de vuelo se llama supercrucero. 2 motores Pratt & Whitney F-119 aceleran el aparato hasta un Mach y medio, sin consumo adicional de combustible, sin límite de tiempo. Prácticamente toda la flota de combate del planeta vuela en crucero subsónico, y solo entra en supersónico con poscombustión, durante unos pocos minutos. El Raptor lo hace de forma constante. A esto se suma la furtividad, el empuje vectorial orientable y un sistema de a bordo que fusiona los datos de todos los sensores en una sola imagen antes de que el piloto tenga tiempo de analizar la situación. A un techo operativo de 15.000 metros, el Raptor detecta objetivos cuya existencia el adversario aún no sospecha, y lanza sus misiles desde sus compartimentos internos sin notificar su firma radar. La producción se detuvo en 2011. Actualmente hay en servicio unos 150 aparatos operativos. Cada hora de vuelo cuesta $85.000, el doble que el F-35. La Fuerza Aérea ya ha anunciado un retiro gradual de los Raptor, ya que el aparato resulta demasiado costoso de mantener, pero mientras siga en servicio, no tiene rival en la categoría de superioridad aérea. El J-20, también llamado el poderoso dragón. Mientras el mundo entero debatía si la República Popular China era capaz de construir un verdadero caza de quinta generación, ella simplemente construyó más de 300. Los inicios fueron torpes. Los primeros aparatos de serie volaban con motores rusos AL-31, procedentes de cazas de cuarta generación. El motor propio, el Wouxun 15, explotó en el banco de pruebas en 2015. Volvió a fallar en 2018 y no entró en producción en serie hasta 2023. 20 años de desarrollo, 2 explosiones, retrasos interminables, pero la producción de los J-20 no se detuvo ni un solo día. Mientras el motor seguía en desarrollo, los fuselajes se ensamblaban con motores intermedios y se enviaban a las tropas. Como resultado, a mediados de los años 2020, la Fuerza Aérea de la República Popular China contaba con más de 300 aparatos de quinta generación en servicio. En el mismo periodo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos recibía 48 F-35 al año. Ahora, con el Wouxun 15, el J-20 cuenta con supercrucero, compartimentos internos para misiles con un alcance superior a los 150 kilómetros y un radio de combate de más de 1.100 kilómetros. Es el único caza de quinta generación del mundo producido a una escala comparable a la de Estados Unidos, y el único que desafía realmente la superioridad aérea de Estados Unidos, no en teoría, sino por el número de aparatos en servicio. El Su-57. Prusia pasó 25 años desarrollando un caza de quinta generación y al final construyó el más accesible de todos. Un aparato cuesta alrededor de $35 millones, 3 veces más barato que el F-35 y 10 veces más barato que el F-22. El programa comenzó en 1999 bajo la designación PAC-FA. El primer vuelo tuvo lugar en 2010. En 2014, un prototipo sufrió daños por un incendio en el motor durante un aterrizaje. En 2019 se estrelló el primer aparato de serie, durante un vuelo de prueba en Komsomolsk del Amur. Los motores de segunda generación, los AL-51, que debían dar al aparato un supercrucero completo, se retrasaron durante años. A principios de 2025 había en servicio unos 30 aparatos de serie, frente a los 76 previstos. Pero el Su-57 tiene una diferencia fundamental respecto a todos los cazas de quinta generación occidentales. El F-22 y el F-35 fueron diseñados bajo una doctrina de combate a larga distancia: detectar primero, golpear primero,
retirarse sin ser visto. El Su-57 fue diseñado también para el combate aéreo cercano, el empuje vectorial orientable, la supermaniobrabilidad, la capacidad de realizar maniobras que harían caer a un avión convencional. Todo esto lo convierte en el único caza de quinta generación preparado para el combate cuerpo a cuerpo. Con un precio de $35 millones por aparato, Rusia ya ha conseguido su primer comprador de exportación. Argelia firmó un contrato por 6 aparatos en 2024. Ningún otro caza de quinta generación se ha vendido todavía a la exportación. El F-35 Lightning II. Lo llamaron un desastre para un programa de armamento, el fracaso más costoso de la historia del Pentágono, un avión incapaz de combatir. Actualmente hay en servicio más de 1.200 aparatos, más que todos los demás cazas de quinta generación del mundo juntos. El programa efectivamente tuvo un comienzo difícil. El ciclo de vida completo, desarrollo, producción y operación se estima en $1.580 billones. Este es el programa de armamento más grande de la historia de la humanidad. Las entregas se congelaron varias veces por fallos de software. El precio por aparato tardó mucho en bajar de los $100 millones. El Congreso exigió durante años el cierre del programa, pero el F-35 sobrevivió y empezó a combatir. Los aparatos israelíes fueron los primeros del mundo en emplear este tipo en condiciones de combate, ya en 2018. En 2021, un F-35 israelí interceptó drones iraníes, el primer combate aéreo de la historia con participación de un caza de quinta generación. En 2026, durante operaciones sobre Irán, aparatos F-35 israelíes y estadounidenses neutralizaron sistemas iraníes de defensa antiaérea en condiciones de resistencia real. Los pilotos israelíes declararon abiertamente que sin el F-35 no habrían entrado en el espacio aéreo iraní. Actualmente el aparato es operado por 12 países. En 2025, Lockheed Martin entregó un número récord de 191 aparatos en un solo año. Ningún otro programa de cazas en el mundo se acerca siquiera a ese ritmo. El Eurofighter Typhoon. Este avión estuvo a punto de ser cancelado incluso antes de salir del papel. El programa comenzó en 1983 como un proyecto conjunto de 5 países europeos, pero Francia abandonó el consorcio al no llegar a un acuerdo sobre el reparto de la producción y las competencias de diseño. En 1989 cayó el muro de Berlín y la pregunta se planteó directamente: ¿para qué necesitaba Europa un caza de superioridad aérea extremadamente costoso cuando la amenaza ya no existía? Alemania retrasó la financiación durante 3 años. El programa se salvó solo porque demasiadas fábricas ya dependían de su existencia. El primer aparato de serie voló en 2003, 20 años después del inicio del desarrollo, pero el resultado final fue un aparato sin igual entre los cazas no furtivos. Sus 2 motores Eurojet EJ-200 se cuentan entre los más potentes de su categoría entre los cazas no furtivos. La configuración canard, con el plano horizontal ubicado delante del ala en lugar de detrás, hace que el avión sea físicamente inestable en vuelo. Solo puede pilotarse mediante ordenador, lo que le confiere una maniobrabilidad excepcional. En ejercicios de entrenamiento, el Typhoon ganó regularmente combates simulados contra los F-15 y F-16 estadounidenses. Lleva el misil Meteor, con un alcance superior a los 150 kilómetros, el mejor misil aire-aire más allá del alcance visual del mundo. Actualmente se han entregado 613 aparatos a 9 países, y otros 741 están pedidos. El Typhoon protege el espacio aéreo de los países de la OTAN, desde Noruega hasta el Báltico, y permanecerá en servicio al menos hasta el año 2060. El Dassault Rafale. Durante 20 años este avión no pudo venderse en ningún país del mundo. Luego, en 45 días, firmó contratos con 3. Francia abandonó el consorcio del Eurofighter a mediados de los años 80 para construir su propio caza, sin concesiones a otros socios. El Rafale entró en servicio en la Marina francesa en 2004 y en la Fuerza Aérea en 2006. El aparato era bueno, el único caza del mundo capaz de alternar en una misma salida entre combate aéreo, misiones de ataque, reconocimiento y disuasión nuclear. Pero no había compradores. Corea del Sur dijo que no, Singapur dijo que no, Marruecos dijo que no, Suiza dijo que no, Brasil dijo que no, India negoció durante 12 años sin lograr firmar nunca un contrato. El punto de inflexión llegó en febrero de 2015. Egipto, molesto por las restricciones estadounidenses a las entregas de armamento tras un golpe de estado militar, firmó un contrato por 24 aparatos. En abril del mismo año,
India anunció su intención de comprar 36 aparatos. En mayo, Qatar firmó un contrato por 24 aparatos. 3 países, 3 decisiones, 45 días. Resultó que el mundo había cambiado. Los países que no querían depender ni del armamento estadounidense ni del ruso buscaban una tercera vía. El Rafale no requiere autorización de Washington para su uso, ningún control estadounidense sobre la cadena de suministro, ninguna condición política. Para 2025, 533 aparatos habían sido pedidos por 9 países. La cartera de pedidos alcanza los 220 aparatos. La producción no logra seguir el ritmo de la demanda. El Su-35. Este avión no es furtivo, no es de quinta generación, ni siquiera es un diseño nuevo. En realidad es una profunda modernización del Su-27, que ya tiene más de 40 años. Precisamente por eso resulta tan interesante. En 2003, la oficina de diseño Sukhoi inició un segundo ciclo de modernización radical de la plataforma Su-27. El objetivo se formuló con franqueza: crear un avión de transición mientras el Su-57 aún no estuviera listo. Los nuevos motores con empuje vectorial orientable dieron al aparato una supermaniobrabilidad inalcanzable para la mayoría de los cazas de quinta generación. El radar Irbis-E es capaz de detectar objetivos aéreos a una distancia de hasta 400 kilómetros, seguir 30 objetivos simultáneamente y guiar armamento contra 8 de ellos. A modo de comparación, muchos cazas occidentales de cuarta generación rinden entre 2 y 3 veces menos en estos parámetros. En enero de 2016, 4 Su-35 llegaron a Siria. En los años siguientes, los aparatos rusos interceptaron en varias ocasiones a F-16 turcos y los obligaron a abandonar el espacio aéreo sirio. La República Popular China se convirtió en el primer comprador extranjero. En 2015, se firmó un contrato por 24 aparatos por $2.000 millones. Actualmente, el Su-35 es operado por Rusia, la República Popular China e Irán, sin furtividad y sin pretensiones de quinta generación. Es simplemente uno de los cazas no furtivos más peligrosos del mundo. El F-15EX Eagle II. 104 victorias en combate aéreo, ninguna derrota. En 50 años, ningún F-15 ha sido derribado jamás por un avión enemigo. Ningún otro caza en el mundo tiene un récord así. La plataforma apareció en 1972 como respuesta a los MiG-25 soviéticos. Las primeras victorias llegaron rápido. Los pilotos israelíes comenzaron a conseguirlas sobre Siria ya a finales de los años 70. A mediados de los años 80, el marcador superaba las 50 victorias. Luego llegó la Guerra del Golfo Pérsico, más victorias, de nuevo sin pérdidas. Hacia los años 2000, la plataforma había envejecido, los fuselajes se agrietaban, los radares quedaban obsoletos, el mantenimiento se encarecía. Todos esperaban que el F-22 y el F-35 desplazaran por completo al Eagle, pero los aparatos furtivos revelaron una desventaja común, una carga de armamento modesta. El F-35 lleva 4 misiles en sus compartimentos internos. El F-15EX lleva 22 misiles aire-aire. La diferencia es determinante cuando se trata de ataques masivos en un conflicto de alta intensidad. En 2021 apareció el F-15EX, un avión completamente nuevo sobre un fuselaje antiguo. Nueva aviónica, nuevo radar de antena activa de barrido electrónico, controles de vuelo digitales, software fácil de actualizar a medida que surgen nuevas amenazas. Velocidad máxima, 2,5 Mach. Vida útil del fuselaje, 20.000 horas. Esto significa que el aparato permanecerá en servicio hasta bien entrados los años 2060. El 2 de marzo de 2026, un F-15CU qatarí derribó 2 Su-24 iraníes, las primeras victorias aéreas de la historia de la Fuerza Aérea de Qatar. El palmarés de la familia continúa creciendo. El FF-18 Super Hornet. Iban a retirarlo de producción en 2014, luego en 2018, luego en 2022. La línea sigue funcionando hasta hoy. El avión apareció a finales de los años 90 como solución provisional, mientras la Marina esperaba un bombardero embarcado clasificado de nueva generación. Pero ese proyecto se canceló por sobrecostos catastróficos ya en la fase de desarrollo, y el Super Hornet, de solución temporal, se convirtió en el principal caza embarcado de la Marina de Estados Unidos. Su primera misión de combate fue en noviembre de 2002, con ataques contra Irak desde el portaaviones Abraham Lincoln.
Desde entonces el aparato ha combatido en todos los grandes conflictos estadounidenses. La singularidad del Super Hornet radica en que reemplazó a varios aviones a la vez. Desplazó al interceptor embarcado F-14 Tomcat, al avión de ataque A-6 Intruder y al avión cisterna K-A-6. Un solo tipo en lugar de 3, y además con un costo por hora de vuelo 2 veces y media más bajo que el del Tomcat. En 2017, un Super Hornet estadounidense derribó un Su-22 sirio, el único combate aéreo confirmado con destrucción del adversario en toda la historia del aparato. El Bloque 3, la última modificación, recibió una firma radar reducida, nuevas pantallas en cabina, tanques de combustible adicionales y una vida útil ampliada hasta las 10.000 horas de vuelo. Esto significa servicio hasta 2045. Se han producido alrededor de 632 aparatos. La Marina sigue haciéndolos volar porque el F-35C llega más lento de lo previsto y el Super Hornet sigue siendo insustituible en el portaaviones. El Gripen E. Este avión puede recibir mantenimiento, repostar y rearmarse en 15 minutos con 5 técnicos, directamente sobre una carretera. Ningún otro caza moderno es capaz de hacerlo. Suecia se planteó el objetivo de forma distinta a todos los demás desde el principio. No el mejor en combate aéreo, sino el mejor en la relación entre capacidades y costo de operación para un país con un presupuesto de defensa modesto. Durante la Guerra Fría, los militares suecos planeaban dispersar su aviación por las carreteras civiles y despegar desde cualquier tramo recto de 800 metros. El Gripen se construyó precisamente para eso. Un solo motor en lugar de 2, lo que reduce el consumo de combustible y el mantenimiento. La hora de vuelo del Gripen E cuesta entre $8,000 y $12,000. A modo de comparación, el F-35 cuesta entre $30,000 y $50,000 por hora, y el F-22 $85,000. El Gripen E cuenta con un radar de antena activa de barrido electrónico, un sistema de búsqueda y seguimiento infrarrojo, misiles Meteor con un alcance superior a los 150 kilómetros, y una nueva aviónica con elementos de inteligencia artificial. Aún así, el aparato pesa la mitad que el F-35 y cuesta $85 millones por unidad. Suecia pidió 60 aparatos, Brasil 36, Colombia 17. No es el aparato más temible de esta lista, pero para un país que necesita un caza moderno sin costos de mantenimiento ruinosos, es la única elección razonable.